William y Catherine rompen el protocolo. El silencio que sacudió al palacio y la verdad que nadie esperaba. Hace apenas unos minutos, algo se quebró tras los muros del palacio. Esta vez, ningún protocolo logró contenerlo. La última actualización de William, Prince of Wales, y Catherine, Princess of Wales, no siguió el guión habitual de la monarquía británica. Lo rompió en 1000 pedazos. El mensaje llegó sin estridencias, sin grandes encabezados ni ruedas de prensa multitudinarias. Fue sobrio, medido, casi minimalista. Pero su impacto emocional continúa expandiéndose por todo el mundo. ¿Qué puede llevar a los futuros monarcas a quebrar un silencio que parecía férreo? ¿Qué fuerza es capaz de alterar el engranaje casi mecánico de una institución que vive de la previsibilidad? La monarquía británica funciona como un reloj. Cada imagen está cuidadosamente seleccionada, cada declaración revisada con lupa, cada ausencia justificada antes de que pueda transformarse en sospecha. El ritmo es constante, controlado, milimétrico. Sin embargo, esta vez el silencio no obedeció a la coreografía habitual. Las redes sociales oficiales quedaron en penumbra sin previo aviso. Ninguna fotografía programada, ningún comunicado de relleno, ninguna actividad protocolaria para mantener la sensación de continuidad. Para una institución obsesionada con la estabilidad, esa ausencia no se percibió como un retraso técnico, sino como una retirada deliberada. En las redacciones londinenses, corresponsales veteranos especializados en la Casa Real comenzaron a intercambiar llamadas en cuestión de minutos, no para confirmar datos concretos, sino para formular una sola pregunta, casi en susurro. ¿Estás viendo lo mismo? Porque cuando el palacio rompe su propio patrón, nunca es insignificante, es una señal. Y las señales así suelen anticipar noticias que el público no está preparado para escuchar. En Kensington Palace, la atmósfera cambió de manera abrupta. Personal que debía permanecer hasta última hora fue discretamente liberado antes de lo previsto. Reuniones previstas en agenda desaparecieron sin explicación. Los teléfonos dejaron de sonar. Los pasillos se vaciaron. No era pánico, era contención. Ese tipo de contención que se activa cuando la verdad ya es conocida puertas adentro, pero aún no ha sido comunicada al exterior. Fuentes cercanas describen a William frente a un borrador que no leía, sino contemplaba en silencio. Cada palabra pesaba. No se trataba solo de un comunicado, era una línea que, una vez cruzada, no permitiría marcha atrás. Catherine permanecía fuera de la vista pública, no ausente, sino protegida. Quienes la conocen saben que su retirada nunca es casual. Cuando desaparece del foco mediático, siempre hay un motivo de fondo. Esta vez, el motivo no se pronunciaba en voz alta, pero se sentía con una intensidad inquietante. En el vacío informativo, la especulación estalló con rapidez. Se habló de enfermedad, de fractura matrimonial, incluso de abdicación anticipada. Algunos insinuaron traiciones, otros temieron escenarios mucho más graves. Las cadenas de televisión preparaban coberturas especiales sin saber exactamente qué iban a cubrir. Incluso las voces más cínicas de la prensa tabloide adoptaron un tono inusualmente prudente. La intuición colectiva apuntaba a que no se trataba de un simple escándalo, sino de algo más delicado, más humano. Cuando finalmente se activó una alerta interna anunciando que habría comunicación, el mensaje no ofrecía detalles, solo un horario. Ese tipo de aviso que no responde preguntas, sino que las multiplica. Y entonces se hizo evidente una verdad incómoda. Lo que estaba por llegar cambiaría el tono de todo lo que viniera después. Porque no era un error, era una advertencia. Durante meses, desde fuera, todo parecía intacto. Catherine seguía cumpliendo compromisos oficiales con la elegancia y serenidad que la han convertido en uno de los pilares más sólidos de la institución. Sonrisas impecables, discursos medidos, fotografías familiares que transmitían normalidad. Pero bajo esa perfección cuidadosamente construida se libraba una batalla invisible. Las ausencias comenzaron de manera sutil. Un acto cancelado aquí, una aparición pospuesta allá. En un principio, las explicaciones fueron logísticas, familiares o incluso meteorológicas. Sin embargo, la frecuencia aumentó. En círculos internos, la preocupación crecía. Asesores que llevan más de una década trabajando a su lado empezaron a notar pequeños cambios. Una voz más baja en reuniones, momentos de desconexión, gestos involuntarios llevándose la mano al abdomen cuando creía que nadie la observaba. Aún así, Catherine siguió adelante, la princesa fiable, el ancla moderna de la monarquía, la figura que conecta tradición y contemporaneidad. No permitió que su sufrimiento alterara el ritmo que ella misma había ayudado a consolidar. William percibió el deterioro antes que nadie. Acostumbrado a la fortaleza de su esposa,
esposa comenzó a notar que esa resistencia inquebrantable empezaba a resquebrajarse. Canceló compromisos propios sin previo aviso, una conducta que no pasó desapercibida ante la prensa. Los rumores hablaron de tensiones en la pareja. La realidad, según fuentes cercanas, era mucho más dolorosa. No se trataba de distanciamiento, sino de protección. En privado, Catherine minimizaba su malestar. No se quejaba. No reducía su agenda salvo que su cuerpo la obligara. Pero las señales se volvieron imposibles de ignorar. Pérdida de peso evidente, agotamiento constante, jornadas en las que apenas podía levantarse de la cama. Aún así, por la tarde aparecía ante las cámaras como si nada ocurriera. Ese esfuerzo, esa representación constante, terminó siendo quizás la parte más cruel de la historia. No solo ocultaba la situación al público, intentaba también proteger a sus propios hijos del alcance de la gravedad real. En paralelo, la salud del monarca añadía una capa adicional de tensión. Charles III ya enfrentaba sus propios desafíos médicos, lo que incrementaba la sensibilidad en torno a cualquier señal de fragilidad dentro de la familia real. Los asesores recomendaron cautela. Hay que proyectar fortaleza, insistían. Una princesa de Gales debilitada podría amplificar la ansiedad nacional. Así, las comunicaciones oficiales permanecieron vagas, medidas, casi asépticas. No solo se protegía una condición médica, se protegía el corazón simbólico de la monarquía. El momento decisivo llegó de manera inesperada en Anmer Hall, la residencia familiar en Norfolk. Una cena privada, lejos de los focos, risas, niños, una atmósfera íntima que rara vez acompaña a la realeza. Y entonces, sin previo aviso, el cuerpo de Catherine cedió. No fue un colapso dramático, pero sí alarmante. Su rostro perdió color, la respiración se volvió superficial, el silencio reemplazó la risa. Los niños quedaron inmóviles. William, según relatan fuentes próximas, llamó a asistencia con la voz quebrada. Ese instante transformó todo. Las consultas médicas se intensificaron. Equipos especializados acudieron con discreción. Se evaluaron tratamientos y escenarios posibles, tras cortinas pesadas y bajo estrictas medidas de confidencialidad. Para William, Prince of Wales, formado desde la infancia bajo la disciplina de la monarquía, el instinto era claro: tiempo, espacio y privacidad. Anunciar tan pronto el diagnóstico de Catherine, de forma tan cruda y vulnerable, equivalía, en su mente, a entregar munición a una maquinaria mediática siempre hambrienta de espectáculo. La monarquía británica ha resistido terremotos internos, ha sobrevivido a separaciones públicas, confesiones explosivas y tensiones familiares ventiladas ante millones. Pero la enfermedad es distinta. La enfermedad no permite relato alternativo. No hay giro elegante ni protocolo que amortigüe la palabra que nadie quiere pronunciar. Sin embargo, Catherine ya había tomado su decisión. No la movía la estrategia. No la impulsaba el legado. La motivaban tres rostros en el piso de arriba: Prince George of Wales, Princess Charlotte of Wales y Prince Louis of Wales. Tres voces que todavía pedían cuentos antes de dormir y abrazos al despertar. Si el mundo iba a enterarse, lo haría por ella. No por filtraciones, no por especulación, no por titulares sensacionalistas, por su voz. La decisión desencadenó uno de los debates más intensos en la Casa Real en los últimos años. Las reuniones con asesores derivaron en discusiones en voz baja, cargadas de tensión. No había consenso. Un sector defendía la discreción como sinónimo de dignidad. Otro advertía que el vacío informativo solo alimentaría rumores y teorías conspirativas. En medio de esa división, Catherine se mantuvo serena, pero inamovible. Incluso Camilla, Queen of the United Kingdom, una mujer que ha navegado como pocas las aguas turbulentas de la opinión pública, ofreció una reflexión que resonó como advertencia. Una vez que salga, no hay vuelta atrás. Profecía. ¿Cautela? Quizá ambas cosas. Pero Catherine no retrocedió. El cáncer ya le había arrebatado demasiado. Energía, normalidad, silencio. Se negaba a permitir que también le quitara el control de su propia historia. El comunicado fue escrito y reescrito hasta eliminar cualquier rastro de teatralidad. Tenía que sonar a verdad, no a estrategia. Simple, honesto, directo. Y sin embargo, en el último ensayo algo se quebró. William permanecía de pie, justo fuera de la habitación, escuchando. Cuando la voz de Catherine tembló al mencionar a sus hijos, él no pudo continuar. Se retiró en silencio, los hombros rígidos, la mirada nublada. Ella, en cambio, terminó el ensayo sola. No intacta, pero sí firme. A las 5:57 de la tarde, el video final quedó cargado. A las 6 en punto, el mundo cambió. La pantalla se iluminó y allí estaba ella.
No la princesa cuidadosamente construida durante más de una década. No la futura reina impecable en cada acto oficial. Solo Catherine, pálida, medida, pero con una fortaleza que resultaba tan estremecedora como admirable. El mensaje no comenzó con fórmulas ceremoniales ni referencias institucionales. Comenzó con una verdad sin filtros. Cáncer en etapa 3, agresivo. La palabra cayó con un peso ensordecedor. Su tono era calmo, casi clínico, pero los silencios entre frase y frase gritaban lo que la compostura intentaba contener. Cuando mencionó a sus hijos, hubo una pausa. No fue larga, pero se sintió como una grieta en el tiempo. Millones entendieron en ese instante que no estaban viendo un anuncio real. Estaban presenciando a una madre preparándose para la lucha de su vida. Y entonces, al final, apareció William. Sin discurso, sin título, solo un hombre detrás de su esposa, las manos entrelazadas con fuerza, la mandíbula tensa intentando contener el colapso. Para una familia entrenada en la perfección de la apariencia, aquello era irreconocible. No era teatro, era dolor real. La primera reacción fue el silencio colectivo. Esa quietud que invade a un país cuando procesa una noticia devastadora. Luego llegó la ola. Las redes sociales se transformaron en murales de solidaridad. Las cadenas de televisión modificaron su programación. Las portadas se rediseñaron en tiempo récord. Los mensajes de apoyo inundaron cada plataforma, desde líderes internacionales hasta celebridades, pero sobre todo desde familias anónimas, madres con diagnósticos similares, padres abrazando más fuerte a sus hijos, supervivientes que veían reflejada su propia batalla. Desde Sydney, hasta Toronto, de París a Ciudad del Cabo, la imagen de Catherine circuló sin filtros ni retoques. Por primera vez en la historia reciente de la monarquía, un miembro de la familia real había derribado la barrera entre la corona y el país no por escándalo, sino por vulnerabilidad. ¿Y en esa vulnerabilidad algo cambió? La marca real, tradicionalmente edificada sobre perfección y protocolo, quedó al desnudo. Las capas de ceremonia se desprendieron para revelar algo más poderoso que cualquier símbolo. Humanidad. Ya no se trataba de linaje, ni de deber, ni de tradición. Se trataba de una mujer enfrentando lo irreversible. Mientras el público lloraba, el palacio calculaba, porque las implicaciones no eran solo emocionales, sino estructurales. Una futura reina en tratamiento oncológico altera el equilibrio interno de una institución centenaria. Pero el verdadero centro emocional de la monarquía no estaba en el palacio, sino en el hogar familiar. En Anmer Hall, la residencia campestre que alguna vez simbolizó refugio y desconexión, la vida había cambiado radicalmente. La grandeza arquitectónica carecía de significado. Lo que importaba era el calor, la resistencia y los hilos invisibles que mantenían unida a la familia. Arriba, tras puertas suavemente cerradas, Catherine descansaba envuelta no solo en mantas, sino en determinación. Los medicamentos drenaban su energía, pero no su voluntad. Seguía preguntando por las tareas escolares. Seguía sonriendo ante dibujos llenos de castillos, flores y frases como «Mamá, eres mágica» o «No te preocupes». No. George cambió primero. Silencioso. Observador. No hizo demasiadas preguntas, permanecía cerca, no desde el miedo, sino desde una comprensión precoz. Charlotte, corazón luminoso de la casa, organizaba coronaciones imaginarias con coronas de papel en las que su madre siempre resultaba vencedora. Su risa resonaba por los pasillos, hermosa y desgarradora a la vez. Louis no entendía del todo, pero sabía que algo era distinto, que su madre caminaba más despacio, que a veces no podía ir a despedirse por la noche. Entonces le dibujaba soles con brazos extendidos, como si pudiera abrazarla desde el papel. Catherine jamás permitió que vieran lo peor. Incluso en los días más difíciles, insistía en la rutina del cuento nocturno. A veces solo podía leer una línea, o un párrafo, pero lo hacía, porque mientras su voz llenara la habitación, seguía siendo mamá. No paciente, no princesa, mamá. En los días más duros, cuando los diagnósticos eran recientes y la incertidumbre más asfixiante que cualquier titular, Carol se instaló en un rol que nadie le asignó oficialmente, pero que asumió con determinación absoluta. Cocinaba, coordinaba medicaciones, supervisaba horarios médicos y gestionaba la logística doméstica con una eficacia casi quirúrgica. No lloraba frente a su hija. Sonreía, planificaba, esperaba fuera de cada puerta de hospital con una calma construida a fuerza de necesidad. En un entorno donde cada gesto puede convertirse en noticia global, su discreción fue estratégica. No había espacio para el desmoronamiento. A su lado, Michael Middleton desempeñaba un papel igualmente esencial. Silencioso, constante, asumió tareas que el propio palacio no podía abordar sin atraer atención. Coordinación de seguridad,
ajustes en la agenda escolar de los niños, monitoreo mediático permanente. Todo debía funcionar sin fisuras, sin filtraciones, sin dramatismos públicos. Mientras tanto, Prince William vivía una fractura imposible de ocultar. Se movía entre Almer Hall y Londres como un hombre dividido. Una parte de él seguía cumpliendo con el peso ceremonial de una institución milenaria. La otra estaba anclada al lado de su esposa, en la intimidad de una batalla médica que no admite protocolos. Sonreía ante las cámaras por la mañana y, al caer la tarde, regresaba a la cabecera de Catherine. El desgaste comenzó a notarse en su paso, en su voz, en la forma en que observaba a sus hijos cuando creía que nadie lo veía. Porque mientras la nación enviaba mensajes de apoyo, Guillermo experimentaba la enfermedad en tiempo real, sin filtros ni comunicados cuidadosamente redactados. El personal de la casa, muchos con más de una década de servicio, también acusó el golpe. No eran simples empleados, eran parte de un engranaje humano profundamente leal. Las bandejas temblaban en sus manos, las miradas se esquivaban para no quebrarse, y al cerrar cada noche, algunos susurraban plegarias en voz baja. La esperanza no era estridente, era frágil, casi silenciosa. En paralelo, la institución enfrentaba una crisis de carácter existencial. Charles III, educado desde la cuna para portar la corona, entendía la importancia de la visibilidad. Incluso mientras él mismo atravesaba su propio proceso de recuperación médica, insistía en que la monarquía debía mostrarse firme. Desde su perspectiva, la estabilidad pública era una necesidad estratégica. Catherine ya había emitido su mensaje. Era momento, pensaba, de reforzar la imagen de fortaleza. Pero para Guillermo, esa lógica resultaba casi ofensiva. Su esposa estaba debilitándose. Sus hijos sostenían la esperanza con corazones de papel y canciones antes de dormir. Posar para las cámaras mientras su familia atravesaba el miedo más profundo no era un deber, era una herida abierta. La confrontación entre padre e hijo no fue estridente, pero sí sísmica. Después de ese intercambio, la presión disminuyó. El rey dejó de insistir con la misma intensidad. Había comprendido que, en ese punto, la institución debía ceder ante la humanidad. Sin embargo, el desgaste acumulado encontró vías de escape. En una tarde marcada por tensiones internas y desacuerdos con un asesor senior, Guillermo perdió momentáneamente la compostura en su oficina privada. Según fuentes cercanas, un decantador de cristal, herencia que se remontaba a la era de Queen Victoria, terminó estrellado contra la pared. Los fragmentos quedaron esparcidos sobre la alfombra real. Nadie comentó el incidente. No era rabia, entendieron todos, era dolor en estado puro. En medio de esa tormenta emocional, llegó un gesto inesperado desde el otro lado del Atlántico. Meghan, Duchess of Sussex, desde California, envió un mensaje breve y contenido. Pensamientos, amor y fortaleza para Catherine y su familia. No hubo entrevistas ni despliegues mediáticos, solo una nota sobria. Pero para Guillermo, el gesto resultó complejo. Parte de él deseaba aceptar la cortesía, otra parte sentía que la historia compartida, los años de distanciamiento y las heridas no resueltas hacían que ese apoyo llegara en un momento casi insoportable. ¿No respondió? No podía. En ese punto, solo una persona logró atravesar el muro emocional del heredero, Anne, Princess Royal. Estoica, incansable, poco dada a los sentimentalismos públicos, optó por escuchar más que por aconsejar. En caminatas discretas por los jardines de Kensington y tazas de té compartidas en silencio, le recordó algo esencial. El deber no es una corona, es sacrificio. Y a veces, el sacrificio implica elegir a la persona antes que al protocolo. No le ofreció soluciones, le dio permiso. Permiso para sentir, para temer, para ser algo más que un príncipe. Mientras tanto, dentro de la firma comenzaron a circular planes de contingencia. Si Catherine no podía retomar su agenda, ¿quién ocuparía su espacio? No solo en términos de actos oficiales, sino en el corazón del público. La propia princesa Ana asumió más compromisos, como ha hecho toda su vida. Su ética de trabajo es incuestionable, pero su figura representa continuidad y firmeza, no renovación emocional. También Sophie, Duchess of Edinburgh, incrementó su visibilidad. Empática, leal y discreta, se convirtió en un activo valioso. Sin embargo, ninguna de ellas posee el vínculo emocional que Catherine construyó durante años con la ciudadanía. Porque Catherine no fue simplemente popular, fue percibida como cercana, auténtica, humana. En una familia marcada por fracturas históricas, escándalos y salidas abruptas, ella se convirtió en el pegamento invisible. Mientras el descrédito golpeaba a otros miembros y la transición al reinado de Carlos enfrentaba resistencias, Catherine representaba estabilidad y evolución al mismo tiempo.
El público no solo la respetaba, confiaba en ella. En muchas encuestas, su nivel de aprobación superaba incluso al del monarca y al del propio heredero. Para millones, ella era la mejor esperanza de redención institucional desde los días posteriores a la muerte de Diana. Y entonces, cuando la maquinaria real parecía avanzar a trompicones, ocurrió lo inesperado. Sin anuncios grandilocuentes, sin una estrategia mediática previa, el palacio comunicó escuetamente que la princesa de Gales realizaría una breve aparición en los jardines de Windsor. El país contuvo el aliento. En Windsor Castle, entre el verde impecable y la solemnidad de la arquitectura histórica, Catalina volvió a mostrarse ante las cámaras. Delgada, visiblemente frágil, con movimientos medidos, apareció caminando sin ornamentos ni escenografía. No hubo saludo efusivo ni sonrisa amplia como en otros tiempos, pero estaba allí, y esa sola imagen bastó para desatar una ola de emoción nacional. Los fotógrafos captaron algo más que una figura real. Registraron un momento suspendido entre la esperanza y la despedida. Su voz, suave pero firme, pronunció un discurso breve, cuidadosamente elegido en palabras, pero con una cadencia que sonaba íntima, casi improvisada. Agradeció el apoyo recibido, habló de resiliencia y destacó el papel fundamental de su familia como ancla en tiempos difíciles. No anunció recuperación. No mencionó remisión. No prometió un regreso pleno a la agenda oficial. Hubo, eso sí, una pausa final. Una mirada contenida. Un leve asentimiento, casi imperceptible, que muchos interpretaron como un mensaje entre líneas. Sigo aquí, por ahora. La reacción fue inmediata. Los canales interrumpieron su programación para transmitir en directo. Las redes sociales se inundaron de mensajes, lágrimas digitales y comparaciones con sus últimas apariciones antes de conocerse su diagnóstico. En cuestión de horas, Catalina dejó de ser solo una royal en tratamiento médico. Se convirtió en símbolo, en sobreviviente, en figura casi mítica. Horas después, el Palacio de Kensington difundió un nuevo retrato familiar. Catalina aparecía sentada, rodeada de sus hijos, con el príncipe William, Prince of Wales, a su lado. La imagen era impecable. Iluminación suave, composición armoniosa, serenidad calculada. Sin embargo, el efecto no fue el de una celebración espontánea de vida. Para muchos observadores, el retrato parecía una cápsula del tiempo construida en presente. Un recuerdo anticipado. Cada gesto fue analizado. ¿Reflejaba fortaleza o aceptación? ¿Resiliencia o despedida? Desde una perspectiva estratégica, el movimiento fue claro. En un momento de creciente incertidumbre, la Casa Real necesitaba reafirmar que la princesa de Gales no había desaparecido del mapa institucional. Pero para quienes conocen el funcionamiento interno del engranaje monárquico, aquella reaparición no fue una simple reintroducción pública, fue un preludio, un paso medido hacia la luz, no necesariamente porque la salud estuviera restablecida, sino quizá porque las oportunidades de hacerlo podrían no repetirse. Mientras el mundo debatía cada fotograma de la aparición, dentro de los muros palaciegos se desarrollaba otra escena, lejos de las cámaras. Carlos III y el príncipe Guillermo mantuvieron reuniones discretas, no solo como padre e hijo, sino como soberano y heredero. El escenario que discutían era tan delicado como inevitable. ¿Qué ocurre si la condición de Catalina empeora? ¿Qué sucede si la figura que sostiene el afecto popular se desvanece del espacio público de manera definitiva? Se revisaron planes de contingencia. Custodia, educación y seguridad de los niños fueron analizadas con precisión casi quirúrgica. La maquinaria institucional no puede permitirse pausas ni siquiera ante el duelo. Pero había una cuestión imposible de resolver en documentos oficiales. ¿Quién protegería emocionalmente a los hijos si la calidez de su madre dejara de ser un refugio cotidiano? Al mismo tiempo, comenzaron a circular hipótesis dentro del entorno más cercano a la Casa Real. Un retiro permanente de la vida pública, un modelo de consorte silenciosa en el que Catalina, aún viva, no regresaría jamás al primer plano. Incluso se llegó a plantear, según fuentes próximas, la posibilidad de que el propio Guillermo redujera drásticamente su exposición pública. ¿Cómo se le pide a un hombre que sonría ante la nación si su hogar se siente como un mausoleo de lo que pudo haber sido? La llamada firma, como se conoce internamente al núcleo operativo de la monarquía, suele ser hábil en adaptarse a crisis, escándalos, divorcios, fallecimientos, pero esta vez el desafío es distinto. No se trata de sustituir funciones administrativas ni de redistribuir patronazgos. Se trata de algo más intangible. Catalina no es una figura decorativa intercambiable. Se convirtió en el pilar emocional de la institución. Su cercanía en actos públicos,
su empatía en encuentros con pacientes y familias vulnerables, su lenguaje corporal menos rígido que el de generaciones anteriores, ofrecieron una versión renovada de la realeza, más humana, más próxima, más acorde con los valores contemporáneos. Los estudios internos de opinión, según trasciende en círculos políticos y mediáticos, coinciden en un punto. No existe espacio para otra princesa de Gales en el imaginario colectivo actual. El afecto que Catalina generó no es transferible. No puede replicarse con protocolo ni con campañas de imagen. Intentar cubrir su ausencia con ceremonias vacías sería, según analistas, un error estratégico de proporciones históricas. La monarquía británica ha sobrevivido a guerras, abdicaciones y crisis matrimoniales. Ha resistido incluso la muerte de figuras icónicas, pero lo que enfrenta hoy es diferente. Una erosión emocional lenta, casi imperceptible, que amenaza con devolver a la corona a una frialdad metálica. Sin Catalina, el riesgo no es solo perder a una royal trabajadora, es perder la narrativa de una monarquía capaz de conjugar tradición y ternura en la misma respiración. Ella representó la posibilidad de una institución que escucha, que acompaña, que comparte el dolor colectivo, en lugar de limitarse a observarlo desde balcones históricos. Si esa visión se desvanece, la pregunta dejará de ser quién lidera y pasará a ser por qué seguir. Para Carlos III, ya presionado por el escrutinio constante y sus propios desafíos de salud, la situación adquiere una dimensión histórica. Su reinado, todavía en fase de consolidación, podría quedar marcado por una pérdida que redefina la percepción pública de la monarquía. Para Guillermo, el dilema es aún más íntimo. Heredero al trono y esposo, padre y figura pública, su equilibrio depende en gran medida de la estabilidad familiar que siempre proyectó junto a Catalina. Si ese pilar se resquebraja, la narrativa de continuidad y modernización que ambos encarnaban podría tambalear. La institución puede planificar sucesiones, ajustar agendas y rediseñar estrategias comunicacionales. Lo que no puede fabricar es autenticidad. La cuestión que sobrevuela no solo los salones de palacio, sino también la conversación nacional, es directa y brutal. Si Catalina desaparece del escenario público, ¿qué queda en pie? ¿Una corona pulida por la tradición, sostenida por rituales centenarios? ¿O un legado de compasión que, sin su principal exponente, corre el riesgo de diluirse? Catalina nunca pidió ser el símbolo de esperanza de un país. Sin embargo, lo fue. Y en su fragilidad reciente, esa dimensión simbólica se intensificó. Su reaparición en Windsor no fue un regreso triunfal. Fue, más bien, un recordatorio conmovedor de que la humanidad, con todas sus limitaciones, también habita en los palacios. La monarquía puede sobrevivir a muchas cosas, pero si pierde la capacidad de sentirse cercana, de reflejar el dolor y la resiliencia de su pueblo, su continuidad será cada vez más difícil de justificar ante nuevas generaciones. En esa encrucijada se encuentra hoy la corona británica, sostenida no solo por la tradición, sino por la imagen frágil y digna de una mujer que, sin proponérselo, redefinió lo que significa ser princesa en el siglo XXI.